Bueno, para todos muy buenos días. Ya hemos querido como cambiar un poquitico el formato de estar parados, primero porque nos cansamos menos, evidentemente, pero lo segundo es que también queremos generar como un espacio más bien de conversación entre el profesor Fabio, ustedes y yo, a propósito de estas consideraciones pues sobre el tema asiático, en particular de Japón. Tenemos este gran evento que para nosotros es súper interesante, súper importante y que creo que es un honor para la Universidad de Santo Tomás contar con los conferencistas que hemos escuchado. Hemos tenido presentaciones supremamente interesantes y creo que eso es una enorme, digamos, ventaja para nosotros que tenemos la oportunidad de compartir estos temas. Desde luego, la idea es hablar de esta proyección exterior regional, un cambio en el eje del sistema internacional que es bastante importante. Nosotros usualmente nos hemos referido a un sistema, llamémoslo así, westfaliano, un sistema en donde la mayoría de las potencias se ubicaban en torno a la región del Atlántico Norte. Digamos que estudiamos eso con recurrencia, el papel de Europa y de Estados Unidos como centros del desarrollo mundial, pero vemos que hay un cambio importante en la dinámica contemporánea que obviamente sitúa al eje pacífico cada vez con una mayor importancia, con una mayor relevancia. Bien, la charla de hoy va a arrancar entonces un poco discutiendo algunas consideraciones desde la perspectiva de la teoría económica. Esto tiene una razón de ser y es, sobre todo lo voy a hablar a mutuo propio. Yo, como escucharon ustedes hace un momento, soy politólogo. Y como politólogo, el tema, digamos, de análisis que he trabajado durante algún tiempo es el tema del Estado. Vamos a esperar a que se organicen para evitar las distracciones. Gracias. Es el tema del Estado, de la estatalidad y de las transformaciones contemporáneas de esa estatalidad. Esto resulta muy interesante desde la apreciación de lo que ocurre en los países del eje pacífico. De hecho, en estos momentos se está integrando un semillero en la facultad que va a hacerse en colaboración y cooperación con la Cámara Colombo-Japonesa para revisar los temas de los modelos asiáticos y cómo los modelos asiáticos pues permiten tener oportunidades de negocio, obviamente, pero también transformaciones económicas para nuestro país, ¿no? Ahí hay una dinámica que es bastante interesante. Entonces, contarles un poquitico cómo va la charla. Vamos a arrancar un poco desde la idea de cómo entender estos cambios desde la teoría económica y posteriormente tratar de revisar algunos casos. Ahí, digamos, va a tener un énfasis mayor el profesor Fabio, que nos va a hablar un poco más del caso japonés en particular. Yo haré, pues, digamos, algunas intervenciones y desde ya, profe, cuando quiera interrumpirme adelante, pues la idea es, en efecto, que tengamos una conversación. ¿Listo? ¿Podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor? Muy bien. Entonces, cuando arrancamos esta discusión, fíjense, voy a pararme un momentico solo para que me acuerde de qué está escrito. Vemos que aquí hay una discusión sobre la manera en la cual nosotros entendemos los procesos de crecimiento y desarrollo. Vemos que esa es una gran pregunta que nosotros hemos tenido durante, digamos, desde la teoría económica. ¿Qué significa desarrollarse? ¿Qué significa crecer? ¿No? ¿Y cuál es la clave de esos ritmos de crecimiento? Ahora, la explicación tradicional era una explicación en la cual buena parte del peso del desarrollo se encontraba en la iniciativa privada. Es decir, el capitalismo en su fórmula, digamos, del Atlántico Norte tuvo una visión muy orientada al empresario, ¿bien? Y entendíamos nosotros desde esa cualidad que las escuelas explicaban esos ritmos de crecimiento en el fomento de economías de libre mercado, desarrollo de esa iniciativa privada. ¿Listo? Ahora bien, lo que viene a discutirse y que va a ser muy clave en la tradición asiática es hablar de el Estado y su relación también con las economías. ¿Cuál es la fórmula que ellos han empleado? ¿Por qué han tenido, digamos, mayor eficiencia? Entonces, lo que vamos a encontrar nosotros es que algunos de estos temas se identifican con lo que llamaríamos el Estado eficiente. El Estado tiene una razón de ser, tiene una vinculación y tiene un papel en los modelos de desarrollo. En segundo lugar, vamos a encontrar también que el gran espacio de análisis es el del milagro asiático. Hoy vamos a hablar un poquito de qué características tiene ese milagro
hay un milagro, digamos, un poco prematuro, que es el milagro japonés, que se ubica después de la Segunda Guerra Mundial, en el ritmo de crecimiento que adquiere durante los años 50, 60, 70, que es muy interesante, pero posteriormente vemos que también hay unos ritmos que se aceleran en el caso de Corea, India, China, los tigres asiáticos en general, y eso obviamente va a marcar, digamos, un área de relevancia. Bien, si ustedes ven en una gráfica los ritmos de crecimiento, por ejemplo, de América Latina con países como Corea, hace unos, digamos, a finales de la Segunda Guerra Mundial, teníamos crecimientos similares, pero hay algo que hace su modelo que ocasiona un crecimiento acelerado. La inquietud es cómo lo hicieron, cuáles son sus características. Bien, ahí vemos que hay varias tendencias de análisis. Nosotros hemos tenido, digamos, un modelo de análisis tradicional en algo que nosotros estudiamos en las escuelas neoclásicas. Creo que ustedes han hecho un estudio, que es lo que nosotros vemos desde Fundamentos de Economía, en donde hablamos muy de la gente, de los consumidores, y el mercado muchas veces tiende a constituirse en un rol, llamémoslo así, limitante de ciertas estructuras del sistema capitalista. Ahora, es importante para tener estas reflexiones volver un poco a los clásicos. Por eso, digamos, desde esta observación consideramos que un elemento central en la observación del panorama económico asiático, en particular de estos países, se constituyen las ideas de un autor que es Schumpeter. Nosotros hablamos muchísimo de innovación, muchísimo de competitividad. Mucho de la teoría que corresponde, digamos, a esta idea tiene que ver con las ideas que vienen de Schumpeter, ¿no? ¿Qué elementos van a ser importantes en la visión, ¿no?, de Schumpeter? Schumpeter encuentra algo que resulta interesante desde la perspectiva del análisis de lo que nosotros conocemos como los ciclos económicos. ¿Listo? Vamos a situarnos. Vamos a asumir que el crecimiento, el desarrollo económico solamente tiene que ver con una variación positiva en el Producto Interno Bruto. Vamos a situarnos simplemente sobre eso. ¿Listo? La explicación del crecimiento desde una perspectiva de Producto Interno Bruto debería estar relacionada con ciertos factores. ¿Qué hace que una economía crezca? Hay un elemento que es crucial, que es la población. O sea, si hoy consumimos tantas libras de carne, mañana va a haber más gente, va a consumir más, ¿cierto? Eso, digamos, sería lógico en una perspectiva de crecimiento continuo. La visión neoclásica durante mucho tiempo privilegió una visión muy estática de la economía. ¿Cómo amaneció el dólar? ¿Cuáles son sus dinámicas? Oferta, demanda. Pero la gran preocupación de Schumpeter y otros que lo siguieron, recoge más bien el legado de ellos, es estudiar el ciclo económico. Nosotros sabemos que las economías funcionan de forma cíclica. Es decir, hay ritmos de crecimiento y hay ritmos de decrecimiento. Y eso lo podemos observar en largas líneas de tiempo. Cuando quieran estudiar eso, los trabajos pioneros son de Juglar y Condorcet, que empezaron a estudiar esos ritmos de crecimiento económico. La pregunta que se hace entonces, señor, es, ¿qué es lo que hace que ese ritmo se genere? ¿Dónde está esa situación? Porque en últimas la pregunta es, si hay un dinero que en un momento estaba circulando, ¿qué se hizo cuando empieza ese decrecimiento? Porque ya no podemos consumir en el mismo sentido. Entonces, ahí Schumpeter va a ser bien interesante porque empieza a reconocer la complejidad del sistema capitalista. Y es algo, ya me voy aquí incorporando, que han reconocido las economías asiáticas. No es solo una situación de oferta de mercado, es entender otras dinámicas y ahí va a ser importante un componente institucional, organizacional. Bien, en esto, digamos que hay un sentir colectivo que es bastante importante en las tradiciones asiáticas, especialmente en países como Japón, en donde la idea de pensar instituciones resulta bien interesante. Bien, por eso recoge elementos de autores como Max Weber, por ejemplo, para entender las instituciones del capitalismo. ¿Qué es lo que promueve el sistema? ¿Qué es lo que genera esto? ¿Listo? Y en ese sentido también vamos a ver que la explicación schumpeteriana va a ir a el caso que, digamos, a un motor concreto de ese crecimiento, que es la innovación. La innovación es un proceso que podríamos comprender nosotros como de destrucción creativa. Yo soy muy bueno haciendo algo. ¿Qué es lo que nos pasa? ¿Sí? Digamos los profesores, vamos a asumir, somos buenos en algo, pero el ser bueno en algo también hace que tú te repitas. Y en esa repetición hay otros que en el mercado van a tener un factor diferencial que es lo que le va a permitir que se venda mejor en ese mercado. Bien,
¿Qué queremos? ¿Un profesor que dicte la clase toda la vida de la misma manera o que más bien genere procesos de innovación? El capitalismo tiene que ver con esos ritmos de innovación permanente. Cuando yo innovo, estoy buscando nuevos mercados y estoy generando también, de alguna manera, un proceso de destrucción. Porque estoy diciendo, esto que yo hacía bien, pues ya no lo voy a hacer más. Porque lo que empiezo es a mirar a dónde me oriento. Bien, ayer en su intervención, el doctor Oscar nos decía algo que me pareció muy bonito, que traigo aquí a colación, y es el tema de qué se produce en Japón. Cuando uno ve, muchas cosas las compran. Su preocupación está en la frontera de conocimiento, está en esa transferencia tecnológica, está en el desarrollo de la investigación. Entonces, son estados que han comprendido que esa innovación creativa es fundamental. Pero ahora, no es simplemente la innovación en un sentido, llamémoslo así, esporádico, sino que la innovación se rutiniza. Es decir, llevamos a cabo procesos de innovación permanentes y eso tiene digamos, unas implicaciones en el capitalismo. ¿Dónde están los recursos en ciertos momentos en los que se está generando ese crecimiento? Muchas veces esos recursos están en investigación y desarrollo, que es lo que promueve las próximas, digamos, ondas crecientes. ¿Listo? Entonces, importante ver esas explicaciones y Schumpeter, digamos, va a creer un poco en el tema del Estado y la relación del Estado frente a la innovación, tanto en la promoción de ecosistemas de innovación como en la idea de contar con mercados eficientes y sistemas eficientes y competitivos para promover esta situación. Bien, ahora, lo que vemos entonces es que frente a esta dinámica de los estados van a tener una perspectiva que resulta interesante en la medida en que el papel activo del Estado puede tener una promoción en el desarrollo tecnológico, como es el caso que estamos revisando, y también es importante ver cómo el laissez-faire también puede contribuir a, digamos, a ese desarrollo, es decir, el Estado cómo se ve, ¿bien? Ahora, en América Latina nosotros hemos tenido una visión un poco más restrictiva del Estado, eso tiene una experiencia histórica bastante importante sobre los populismos, sobre ciertos manejos que hicimos regionales en nuestro modelo de desarrollo, por eso interesante ver esa pulsión. Gracias. Ahora, ¿qué es lo que vemos? Lo que nosotros vemos entonces es que ese proceso puede encontrarse, digamos, en tres grandes características frente a la innovación, ¿no? Digamos, cuando hablamos de introducción de nuevos bienes de consumo, ustedes lo sienten, lo perciben en la dinámica de la innovación tecnológica, robótica, ¿sí? Nosotros estamos procurando nuevos bienes de consumo. ¿Qué es lo que vamos a tener? Innovo entonces desde esa perspectiva, también innovo en nuevos métodos de producción. ¿Bien? Ustedes han escuchado de repente el tema del método Kaizen, que es un método de mejora continua, permanente, ¿sí? Involucro también a mis unidades de producción, a mis trabajadores en procesos de mejora continua y permanente. Resulta que yo descubro que pierdo demasiado tiempo buscando los destornilladores, que pierdo demasiado tiempo buscando esas herramientas. Pues si yo encuentro una forma de ser organizado, de reducir mis tiempos de producción, es algo que la empresa aplaude, es algo que la empresa busca permanentemente que sus empleados estén vinculados con esa idea. Bien, eso mejora, optimiza, porque recuerden que todo esto tiene que ver con cómo me hago competitivo, cómo reduzco los tiempos, cómo reduzco también los costos de producción. Bien, y en un sentido más amplio también, innovación en nuevas formas de organización estatal. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa en esta visión es que las economías empiezan a entender que tienen que funcionar ya como ecosistemas. O sea, no podemos pensar en el empresario siendo el único creativo, no puede ser el único que lleva a cabo esa carga. Por eso ustedes ven que nosotros hablamos muchas veces de competitividad sistémica. Creo que han escuchado digamos, la expresión competitividad sistémica. ¿Qué entendemos? Nosotros entendemos que el partenariado, la asociación, no solo pasa por mi eficiencia, no es solo Humberto siendo un buen productor del bien X o Y, sino que también encuentra una relación con otras economías. Por eso hablamos de economías de escala, por eso hablamos de estas relaciones económicas que resultan fundamental. Y para la perspectiva, digamos en su momento schumpeteriana, pasaba por la idea de un cierto socialismo schumpeteriano.
Estamos hablando de un escritor de comienzos del siglo XX. El que ve, él dice, resulta que lo que vamos a tener eventualmente es un capitalismo corporativo altamente institucionalizado. ¿Quién puede hacer grandes innovaciones? Desde luego todos podemos innovar, pero la rutinización de la innovación requiere músculo financiero, requiere empresas grandes o empresas que tengan una red muy bien constituida. Cuando nosotros hablamos de empresas, por ejemplo, en Japón, nosotros tenemos unas empresas grandes muy relacionadas con otras empresas pequeñas y medianas. O sea, ellos no han dejado toda la carga solo en la gran empresa, sino que aprovechan ventajas de la gran empresa, pero a la vez tienen subcontrataciones, tienen relaciones, ¿no? Una empresa como Toyota, como Nissan, tienen unas grandes redes de pymes también con las que establecen unas relaciones. Pero ahí vemos nuevamente la idea de tener, digamos, esta reutilización de la innovación por esa perspectiva. Bien, ahora, ¿qué vemos? ¿No? Ahí vamos a encontrar que existen una serie de tareas que refuerzan la idea de tener estados relativamente fuertes. Bien, una de ellas, fíjense ustedes, tiene que ver con temas como los sistemas de patentes. Lo veíamos en la conferencia anterior, ¿no? Cuando nosotros hablamos de la industria, los sistemas de patentes, la protección intelectual resultan centrales. Imagínense ustedes, desarrollan un tipo particular de acción. Bien, gracias. Gracias a los que se quedan. Bien, entonces, me perdí un poquito. Ya, gracias. El sistema de patentes es crucial en estas economías en que el centro está en el desarrollo tecnológico. Si tú impones un esfuerzo, unos investigadores, piensen ustedes para desarrollar, por ejemplo, una pantalla táctil. ¿Cuánto esfuerzo hubo de tu parte para lograr eso? Entonces tú necesitas un sistema de patentes que te proteja, porque tú has incurrido en un gasto, tú has incurrido en una, digamos, en una carga tributaria, en una carga empresarial, ¿no? Has dispuesto unas personas para que hagan específicamente eso. Los sistemas de patentes entonces requieren un refuerzo y protección que escapa al mundo solo de las empresas. Y es allí donde los estados también refuerzan sistemas de patentes. Adicionalmente, el desarrollo de programas extensivos de investigación y desarrollo. Bien. Cuando hablamos de programas extensivos de investigación y desarrollo, ustedes se van a dar cuenta que en estos países resulta prioritarias líneas de investigación y desarrollo e inversión en investigación y desarrollo. Bien. Guardadas las proporciones, es algo que en nuestra región estamos intentando priorizar. Por ejemplo, el gobierno colombiano llevó a cabo un memorando de entendimiento con Corea para hablar de temas de desarrollo tecnológico. Es algo que queremos y que, digamos, en el análisis que se ha hecho de los aprovechamientos, por ejemplo, de los acuerdos de cooperación con Japón, vemos con un gran espacio de oportunidad para nuestra región. Pensar en los temas de transferencia tecnológica, pensar en los temas de cooperación de esa índole, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros vemos que hay sectores, por ejemplo, en nuestro caso, en donde el sector de investigación y desarrollo es incipiente. Queremos seguir desarrollándolo, queremos seguir fortaleciéndolo y esa búsqueda pues tiene mucho que ver con el ejemplo que hemos visto del crecimiento de estos países, ¿no? Ahora, lo que vemos es que, digamos, también requiere de alguna manera un desarrollo burocrático. Necesitamos servidores públicos bien remunerados, burócratas, digamos, burocracias que promuevan el incentivo individual y burocracias que sean capaces de guiar e instruir las políticas. ¿Cómo hemos pensado tradicionalmente la burocracia? Miren que la burocracia es una palabra así como de lentitud, te suena como a que todo es un trámite, ¿no? O sea, yo digo burocracia y te imaginas no sé, el impuesto, te imaginas la fila, ¿no? Que es el último día para pagar el impuesto del carro, entonces yo tengo que ir, desplazarme. La verdad es que las burocracias se refieren fundamentalmente a los grupos de funcionarios. Ustedes ven que hoy los estados están migrando a burocracias que intentan ser más eficientes. Queremos que haya menos pasos. Por ejemplo, ustedes ven que en Colombia nosotros hemos empezado a hablar de agencias. Por ejemplo, la Agencia Nacional de Hidrocarburos, la Agencia Nacional de Infraestructura. Ese tipo de agencias tienen una estructura más dinámica. Hoy los estados no son solo ese reflejo pues institucional duro, sino que busca cómo funcionar partenariados,
APPs, lógicas de esa índole que si quieren mantener unos funcionarios, pero que orienten también una situación frente a esto. Obviamente, digamos, los impuestos son bastante interesantes sobre el tema porque pues pueden contribuir a algunos desajustes. Bien, ahora lo que vemos entonces es que este Estado puede tener entonces también un rol frente a la desigualdad. Bien, dentro de las observaciones que se hacen de la región a las que nos referimos, hay algo que resulta interesante y es el crecimiento de las clases medias. Bien, hay mucho se ha dicho sobre el rol de las exportaciones para estos países. O sea, nosotros nos dicen Japón, Corea, China, son las fábricas del mundo. Siempre hay como una orientación que situamos este tipo de cosas, ¿no? Pero la visión obviamente está en la exportación. Ellos que han entendido también que no es solo la exportación, también es el fomento de mercados internos que permitan mejorar las condiciones. Entonces, la desigualdad también puede ser, digamos, orientada de esta manera. Bien, hay también, digamos, que revisar la intervención. La intervención puede atentar contra los incentivos individuales. ¿Por qué no se mueven los empresarios? Ustedes, digamos, los estudiantes que están con nosotros y los empresarios que nos están acompañando, nos movemos fundamentalmente por lo que implica el capitalismo. El capitalismo es un sistema que, digamos, en su misma denominación, busca la ganancia, busca lo que llamarían los clásicos la realización del capital. ¿Qué hago yo para que el capital se realice? ¿Cierto? Yo puedo tener un negocio que suena bien, que sea interesante, pero si no lleva a cabo esa posibilidad de que yo gane, pues es un negocio que no es viable económicamente. Puede ser altruista o machón, todo lo que ustedes quieran, pero una de las grandes preocupaciones es cómo es viable capitalistamente. Ahora, la intervención en ciertos sectores también puede generar déficit en los incentivos individuales. Bien, otra situación es que, digamos, hay que mirar la naturaleza de los impuestos, un tema que estamos debatiendo también, sobre cómo eso puede afectar la formación de capital. Bien, vamos a continuar allí. Entonces, digamos, cuando nosotros empezamos a ver esta situación, nos encontramos que la idea, digamos, de Schumpeter en los casos asiáticos viene a reforzarse en algunas consideraciones. ¿Dónde vemos? Digamos que hay una primera consideración y es el aumento del nivel de inversión por reinversión de los empresarios. La región ha tenido una relación muy fuerte frente a la inversión de los mismos estados. Bien, los ritmos de crecimiento se dieron en varios sentidos, con ayuda oficial al desarrollo en algunos casos, con inversión estatal y en casos como el de Corea, especialmente un tema muy importante en términos de deuda pública. Bien, ¿cuál es la lectura? Si usted quiere desarrollar sectores de vanguardia, los sectores de vanguardia tienen una gran dificultad y es que son caros. Por eso, digamos, es importante hacer esa revisión. Nosotros en América Latina optamos por unas visiones más graduales, desde la perspectiva de la importación, del modelo de crecimiento e industrialización por sustitución de importaciones. Eso lo hemos estudiado. Ahora, ellos dicen, no, hay que generar una fuerte inversión y esa fuerte inversión tendrá una correlación con la reinversión de los empresarios. Adicionalmente, es importante adquirir nuevas tecnologías vía importación. Ahorita vamos a ver un poco los casos, pero digamos, estos son países que no tenían esa tecnología previamente. Tú necesitas importar esa tecnología. En muchas ocasiones necesitas desarrollar partenariados con empresas que ya sepan. Bien, por eso ustedes van a ver en estos casos cómo la influencia estadounidense es bastante importante, es bastante significativa. Los Estados Unidos tuvieron una relación de control territorial después de la Segunda Guerra Mundial, también en el marco de la Guerra Fría, y provocaron inversiones significativas, pero también alianzas estratégicas. ¿Cuál es la ventaja? Que ellos aprovechan esas alianzas estratégicas y promueven de esa manera sus propios sectores tecnológicos. Adicionalmente, vemos el caso de promoción de las exportaciones. La pregunta es, ¿qué necesita el mundo? ¿No? ¿Y qué puedo venderle al mundo que pueda ser útil? En ese sentido, si necesito venderle, si necesito esto, promuevo también el sector exportador, pero lo hago estratégicamente. Bien, si uno ve las explicaciones de algunos de los casos asiáticos, se habla sobre todo de estrategias más que pro mercado, pro negocio.
Entonces, que en eso en la literatura hay una discusión que es bastante interesante. ¿Qué significa promercado? Yo doy condiciones para que todos compitan. Y en esa competencia entiendo que unos van a ganar, van a aprovechar los incentivos. Cuando uno observa los casos, uno se da cuenta que realmente hay estrategias que promueven sectores estratégicos. Entonces, empiezo, por ejemplo, con industria ligera, voy migrando a industria pesada, pero en esa, digamos, en esa visión sectorial, yo también empiezo a decidir qué sectores quiero que se desarrollen y qué sectores quiero que no. Ahí hay una visión estratégica sobre el ritmo de crecimiento. Bien, obviamente en esto hay ganadores, hay perdedores. Bien, de repente cuando uno recuerden sus clases de economía internacional, en economía internacional estudiamos cómo, digamos, la decisión por irse a determinado producto que tenga una ventaja comparativa terminará por minar otros productos. Digamos que es evidente que hay una selección. Allí las estrategias han sido interesantes desde la perspectiva pro negocios. Obviamente el aumento de la capacidad técnica, que ya nos hemos referido a ella, y por último, la creación de nuevas empresas nacionales. Bien, esto lo ponemos de contexto, sobre todo para que vayamos viendo qué es lo que pasa con la región, qué es lo que empieza a ocurrir y cómo, digamos, en algunos de los casos se refuerza un poco esa visión y el efecto que eso ha tenido sobre el sistema internacional. Bien, que es también nuestra preocupación. No quedarnos solo en esta revisión de cuál es el caso, cuál es la situación, sino bueno, qué podemos ver de cambios en el sistema internacional, pero también qué lecciones podemos tener regionales para tomar decisiones sobre la forma también de nuestros estados, la manera en que nosotros intervenimos en estas lógicas. ¿Listo? Entonces, vamos, hablamos mucho de esto, es digamos, una visión tradicional y es, ha cambiado mucho la percepción de Asia. Digamos que yo mencionaba esto y lo hago en las clases cuando hablamos con nuestros estudiantes. Cada día sentimos menos lejos a Asia, que es una situación que resulta interesante, que no es lo mismo que ocurría décadas atrás. Bien, esto, digamos que ese crecimiento que han provocado los países asiáticos tienen consigo también un acercamiento a nuestras latitudes. Sabemos de la presencia china, sabemos de la presencia japonesa, sabemos de la presencia coreana. Ahí hay unas razones en donde esa idea de subdesarrollo y lejanía con la que tradicionalmente asociábamos a Asia ha cambiado de forma significativa, ¿no? De hecho, hablaré un poco más de esto, pero hay un énfasis también de la geografía humana y el hecho de contar con muchos consumidores. Recuerden ustedes, son países con muchas personas cuyos mercados son bien interesantes. Ayer en la conferencia que veíamos en la tarde, cuando hablaban de las 4C para las exportaciones japonesas, había una que me llamaba la atención, además de la calidad, que es evidente, ¿no? Y era la cantidad. ¿Sí? Si estamos pensando en estos tipos de mercados, también tenemos que pensar cómo vamos a responder a las necesidades de mercados que tienen, digamos, inmensas poblaciones, ¿no? Y que tienen una gran capacidad de consumo también. Entonces, cómo vamos a cumplir con nuestros inventarios para que eso pueda generarse, ¿no? Vemos que hay como algunos cambios estructurales, ¿no? Que motivan esta situación. Primero, hay un sistema de estados mucho más amplio que el que existía previamente. Es decir, en el sistema de la Guerra Fría se fueron abriendo unos procesos de descolonización y esos procesos de descolonización llamaron la atención sobre, en particular, esta región. En clases hablamos mucho, en historia se recorre mucho el tema de la conferencia de Bandung como un momento muy importante de los países descolonizados. Ahí hay un peso y creo que hay un aprovechamiento también en esa proyección exterior asiática de crear nuevos escenarios, nuevos bloques regionales, nuevas formas regionales para percibir esto. Adicionalmente, tenemos digamos, algo que estudiamos también con recurrencia, que es el tema de la localización y regionalización, ¿no? Cuando hablamos de los ritmos de la globalización, tienen que ver también con dónde se ubican las empresas, dónde se ubican estos nuevos espacios, y ahí pues ha habido también un aprovechamiento de esta lógica, ¿no? Otra situación, ahí rápidamente antes de esto, es lo que tiene que ver con los flujos financieros. Vemos que hablamos mucho de la economía en términos de bienes, ¿cierto? Pero recuerden que hay un peso muy importante en el sistema financiero y, digamos, en los flujos internacionales. Allí, digamos, hay una presencia considerable de ellos. Ahora, la idea, como les decía, era, bueno, situémonos así y veamos, después de esta, digamos, situación general, centrarnos en algunos casos. Vamos a ir un poco más a Japón, a Corea, como casos de este proceso de industrialización y de crecimiento,
y luego algunas consideraciones sobre lo que ha generado esto en el orden internacional. Ahí quiero invitar al profe Fabio para que nos cuente un poquito el tema japonés. Bueno, muchas gracias. Bienvenidos. En la revisión entonces de estos casos fundamentales que vamos a tener nosotros en la proyección exterior de Asia, obviamente vamos a partir de la premisa fundamental de comprender lo que el señor Henry Kissinger nos plantea en su texto del orden mundial, y es entender la multiculturalidad del continente. Es la característica fundamental que vamos a comprender nosotros de lo que implica Asia como un espacio geográfico, pero que más allá de eso, como nos decía el profesor Humberto, ver en esas oportunidades de las particularidades que económicamente va a tener la situación de los estados de Asia. En ese sentido, la multiculturalidad implica también factores que han llevado a una evolución y a una transformación, no solamente en asuntos económicos, sino también políticos, y obviamente la adaptación, y hago énfasis en ese concepto, comillas, adaptación de los procesos culturales que vamos a ver nosotros en un contexto asiático. En ese sentido, podemos comenzar, por ejemplo, con lo que nos compete en esta primera idea, y es analizar el caso japonés. Si nos vamos a la revisión histórica del concepto fundamental de las relaciones internacionales, vamos a entender que Japón, junto con Estados Unidos, van a ser las dos principales potencias extraeuropeas que tenemos a inicios del siglo XX. Recordemos que el mundo antes del siglo XX era Europa, lo que nosotros en términos internacionales podemos llamar muy eurocentrista la visión del mundo. Pero Japón la tenía clara. Más allá de una revisión histórica, es comprender cómo su convicción de crear su propia cultura al interior de su territorio fue un punto clave del desarrollo político cultural que se vive en Japón. La acción de Japón, que muchas veces podemos nosotros verla como un aislacionismo, no fue un aislacionismo que estuviera básicamente en la idea de que Japón se creyera el punto central de la región asiática. No. La acción de ese aislacionismo implicó que Japón, a partir de su configuración imperial, todo lo que va a ser el periodo shogunato y demás que en términos históricos podemos ver, por la consolidación de un gran jefe militar, un estricto control y una política clara en términos de mantener una seguridad al interior del Estado, implica algo fundamental que a hoy podemos ver nosotros en la acción japonesa, y es entender la construcción y la identidad fundamental de aspectos nacionalistas. Para la cultura japonesa se implica fundamentalmente su nacionalismo, se identifica con su cultura. El extranjero es extranjero, no es nacional, no lo vamos a apartar, porque vamos a ver nosotros a partir de esta clave Meiji, que implica occidentalización del Japón, la acción misma de que el japonés no va a perder su esencia, pero no va a dejar de lado la acción del extranjero. Ojo, eso es clave para comprender la forma en que ustedes, y que básicamente quienes nos escuchan también, implica cuál es la forma en que se va a establecer ese negocio. Y eso lo vamos a comprender por ese aislacionismo que más adelante se convierte en un internacionalismo en términos económicos y políticos, que implica el posicionamiento que Japón va a tener como potencia en un contexto global. Y ya no lo decía el profesor Humberto en términos económicos, la adaptación de las instituciones, ¿cierto? Desde la visión teórica económica que nos plantea, para adaptarse a ese entorno. No se aleja de su esencia, que es fundamental, pero empieza a reconocer la adaptación que debe vivir en el contexto que se mantiene. Por eso, un punto clave de partida la tenemos hacia fines del siglo XIX, cuando empezamos a hablar de la restauración, o la clave Meiji. La configuración del fin de un gobierno shogun, es decir, de un dominio militar controlado, que sirvió para que la población japonesa comprendiera la importancia, ¿cierto?, de reconocerse como japonés y de tener un impacto económico, de empezar a transformar el aspecto industrial, cosa que no se veía en las otras regiones de Asia. Por eso, como decía el profesor Humberto, Japón es un milagro acelerado que empieza a tener un impacto en un contexto global. Claro, su énfasis después de la Segunda Guerra Mundial, por obvias razones de un dominio estadounidense y por la pérdida como tal en términos un poco, digamos, los militares de la acción japonesa, pero que previamente comienza a establecerse cuando Japón, y esto es fundamental para comprender la acción japonesa, no va a ser colonia de nadie.
Su esencia cultural de convertirse en una nación implica que Japón vea la región como el espacio donde pueda llegar a expandir su frontera, su dominio. Y partimos de una esencia clara que lo podemos ver nosotros básicamente de un ámbito geográfico, su condición de isla, su condición de archipiélagos, su condición geográfica que claro, ante el aumento de población, ante el exceso también de la situación de generar su aspecto cultural nacionalista, lo motiva, lo lleva por términos naturales y nosotros en términos geográficos lo comprendemos a buscar espacios para poder generar una satisfacción de sus necesidades. Por eso Japón se propone fundamentalmente a partir de la visión Meiji de generar un proceso de occidentalización. Dejar Asia e involucrarse al mundo, era el lema Meiji. ¿Qué implica eso? Ver la región como el entorno donde Japón podía tener un contexto clave de su dominio, pero más allá de eso, de buscar la satisfacción de sus necesidades. Miren que las instituciones, decía el profesor Humberto, se adaptaron y empiezan a responder a la acción misma del control japonés que se tiene. Japón no desconoció la importancia de la experiencia occidental. Entonces vamos a darnos cuenta que desde inicios del siglo XX, en ese acelerado crecimiento que va a tener Japón por la restauración Meiji en términos políticos, empieza a emular un poco la acción de los procesos occidentales. No ve a Occidente como su enemigo. Claro, podemos ver que obviamente Occidente en Asia pues va a tener un impacto fundamental y es que quiere establecer allí un dominio netamente económico, no simplemente de llegar a tener un control y una explotación como la podemos ver en otras regiones del mundo, como lo fue África y la misma América. Allí vamos a establecer que en términos de posición de los europeos y de Estados Unidos, busca es generar aspectos económicos. Los teóricos llamarían eso colonias de explotación, nosotros podemos llamarlo en términos económicos factorías. El aspecto fundamental de reconocer la ubicación y el punto clave para instaurar puertos, por ejemplo. ¿Cuál fue el interés de Estados Unidos en tener a Japón? No llegar a dominarlo, sino la visión de tener un punto de abastecimiento porque se enmarca, y ojo, en la región que a hoy, 2022, sigue siendo clave para el desarrollo del comercio mundial. Toda la región del Asia-Pacífico, como lo llamamos, la región del sudeste asiático. De ahí el impacto geopolítico que tiene hoy la región. Ya Asia no es lejana para nosotros, decía el profesor Humberto. Ya Asia es cercana. Y por eso la importancia de occidentalizarse sin dejar de perder su esencia. Tanto que desde la restauración Meiji también entonces hay un cambio de sistema económico, territorial, político y en parte social. ¿Por qué? Porque es que Japón también se da a conocer al mundo. Y en ese sentido hace misiones académicas, hace misiones para ir a aprender qué hay en otra parte del mundo. Pero ojo, vuelva. Tráigalo acá, adáptelo a sus condiciones, adáptelo a las necesidades que Japón tiene. Y es desde lo que en la restauración Meiji podemos comprender nosotros. Esa occidentalización, claro, poder ver cómo se traen modas, cultura, pensamientos occidentales sin perder la esencia. Traer al extranjero para que venga, también nos ayude, nos infunda su conocimiento, pero nosotros lo adaptamos. Y nosotros hacemos lo propio. Como japoneses vamos a tener presencia a nivel global, que son ese ejercicio de occidentalizarnos, pero también de llevar a conocer la cultura, donde se premia o se prioriza la acción, por ejemplo, hacia Estados Unidos. La relación entre Japón y Estados Unidos ha sido siempre muy, digamos lo que muy cercana. En un contexto de Segunda Guerra Mundial, pues esa cercanía se aleja por los efectos propios de la guerra cuando se enfrentan en ese contexto, pero posterior a la guerra implica la acción misma de esa presencia para su desarrollo. Entonces, es entender, y ustedes dirán, pero ¿por qué están hablando de aspectos históricos en una acción donde nos van a decir cuál es la proyección exterior de Asia? Miren que Japón lo tiene claro desde el inicio del siglo XX. Y es tener, no un control, sino tener una presencia misma en la región para convertirse en un espacio fundamental para invertir, porque el profesor Humberto ya lo decía, ¿cómo voy a industrializarme? Necesito inversión extranjera, ¿cierto? No me cierro, no me aíslo en la acción misma del contexto que me está rodeando.
Y por eso ustedes ven la presencia misma de Occidente en esos procesos mismos de industrialización que comienza a darse. Entonces es clave reconocer esa situación Meiji para poder tener de alguna manera un impacto de ese proceso de occidentalización. La historia nos muestra entonces cómo, posterior a la Segunda Guerra Mundial, pues hay una relación más clara de Japón con Occidente. Ya Japón se convierte en términos, digamos, lo que políticos, en un dominio en la región, ¿sí? Recuerden que Japón invade China, tiene guerras con Rusia, tiene un impacto de presencia porque está consolidando su acción territorial, ¿sí? Japón fue el dueño de Taiwán por muchos años, después del Tratado de Shimonoseki, cuando se da la primera guerra sino-japonesa, ¿cierto? Fue la dueña o el dueño de Corea como un protectorado, es decir, tenga su gobierno autónomo, pero a mí permítame tener allí una expansión, un control económico. Tiene el territorio de Portsmouth, de Port Arthur, con la guerra ruso-japonesa, es decir, el control de lo que implica la región de Manchuria. ¿A qué voy con eso? A que tiene clara su acción exterior. Quiero dominar, pero también me permito recibir la acción de esa inversión. Y por eso hablamos entonces del milagro japonés. Las economías asiáticas, y en términos generales lo que es la región del sudeste asiático, el profesor Humberto ya nos lo decía, tienen un crecimiento acelerado por factores políticos y económicos muy particulares. Uno de ellos, la acción de control estatal. El Estado tiene una presencia fuerte. No me gusta esta palabra, pero digámosla, un poco de autoritario frente a las acciones mismas de lo que importa es que esa burocracia va direccionada a que vamos a progresar y a tener un crecimiento económico. ¿Por qué se habla del milagro japonés? Pues porque imagínense que después de 2 bombas atómicas y después de una Segunda Guerra Mundial, pues Estados Unidos hace presencia en Japón, genera una serie de transformaciones políticas y económicas, pero más allá de eso, con ese proceso de reconstrucción que se da con la presencia estadounidense de 1945 hasta 1952, pues genera un proceso de crecimiento bastante amplio, que ya Japón había iniciado, ¿sí? Mientras el resto de Asia está pensando en qué hacer a nivel exterior, ya Japón tiene claro que tiene que permitir la inversión extranjera directa, que le dé la posibilidad de tener esa inversión, ese flujo de capital, esas divisas, para poder ¿qué? Interactuar en el contexto mundial. Claro, con una presencia de Estados Unidos, que genera, ojo, aquí es una relación de cooperación, una relación que implica, como decía el profesor Humberto, de buscar ese socio, de buscar ese aliado, ¿sí? La acción misma de traer la inversión. El milagro japonés implica cómo se empieza a impulsar el proceso económico de Japón después de la Segunda Guerra Mundial. Devastada de la guerra, rápidamente crece. ¿Por qué? Por 2 factores. Uno, el factor industrial. El factor industrial va a ser crucial para el desarrollo japonés. Y allí empezar a comprender, y si vamos mucho más a la historia, que pues no es el momento clave, entender cómo desde la misma esencia la población se le educa para que obviamente tenga la presencia o tenga la competitividad de responder al contexto global. Leer, escribir, calcular, la premisa fundamental de la educación japonesa. De ahí podemos identificar por qué podemos reconocer que Japón sea en el contexto global una potencia. Pero además de eso, poder identificar que el milagro japonés a través del comercio, a través de la inversión, a través del contexto de las divisas, de reconocer esos grupos empresariales que son claves para la economía japonesa, implica entonces cómo nos vamos a asociar para responder a esas necesidades. ¿Sí? No podemos desconocer la gran presencia de Estados Unidos allí, que favorece los intereses, obviamente, propios, le hace como Estados Unidos, pero también el impacto que tiene para el desarrollo de ese milagro japonés, que logra tener un avance fundamentalmente a partir de 4 principales estrategias. 1, el desarrollo de industria. 2, la atracción de mercados, la atracción de inversiones. 3, un control estatal, sin llegar a caer en un excesivo control, sino controlar qué es lo que se está haciendo porque estamos pensando en el beneficio para todos. Y 4, permitir esa inversión
que va apuntando a esa transformación en los distintos sectores de la economía. Hemos dicho que Japón es es un archipiélago, una serie de islas. Su condición geográfica le impacta para buscar sus bienes en otros territorios. ¿Por qué? Porque ha tenido un alto desarrollo industrial que, distinto a su región, ya para los años 70 y los años 80 tenía un proceso de inversión claro y definido. Entonces nos damos el lujo, como por ejemplo Singapur también, de comprar todos sus insumos. ¿Por qué? Porque tiene los recursos. ¿Pero por qué? Porque ha tenido la acción de responder a las necesidades que se presentan con inversión extranjera, sin dejar de perder su esencia. Claro, todos somos resultados de la globalización, pero el japonés no pierde su esencia. ¿Por qué? Porque usted lo ha dicho hace un momento, ¿cierto? O lo escuchamos. Impacta la acción misma de su nacionalismo. Y hay muchos casos que podemos analizar en esa parte, pero reconoce que no puede estar alejado de un contexto global. De ahí, esas 4 bases fundamentales de ese proceso del milagro las vamos a ver, por ejemplo, en Corea. Nuevamente, por ahí Estados Unidos presente. Lo vamos a ver en los países del sudeste asiático, los tigres asiáticos, Singapur, la región que hoy controla, maneja el comercio global. ¿Sí? Una región que geopolíticamente permite responder a muchos factores, como lo vemos acá, fundamentalmente a partir de lo que es el milagro japonés. Nos dice entonces aquí la presentación que la acción misma de ese control del milagro japonés está enmarcada en algo clave, y es entender, como lo decía el profesor Humberto, la misma situación del capitalismo japonés. Ojo, cuando hablamos del control del Estado, no estamos diciendo que tiene que ser un Estado socialista netamente. No. Es la acción de saber qué es lo que se está buscando como interés nacional y no responder a intereses particulares, donde se nos dice el protagonismo de grandes conglomerados empresariales de cara o de carácter multisectorial, los grupos empresariales, los Aibatsu, que evolucionan de los Keiretsu, ¿sí? Que empieza a generarse por los gremios que se empezaron a formar desde la misma restauración Meiji a fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Comprender que debo actuar en conjunto a partir del sector y de la acción misma de la industria que voy a desarrollar yo. Nos dice entonces que el capitalismo japonés implica una integración organizativa de la mano de obra que trabaja para tales conglomerados, con algo fundamental que vemos en Japón, mano de obra abundante pero calificada. ¿Por qué? Porque la educación ha sido un pilar de la consolidación desde cuando Japón lo reconocíamos como un imperio, con el shogunato, posteriormente con la restauración Meiji. Y es entender entonces que el capitalismo japonés nos lleva a comprender que estamos en una región, ojo, Japón domina, ¿sí? Dominó hasta mitad del siglo XX y tiene presencia, pero también no vive alejada de la inversión extranjera. El dualismo en la estructura empresarial y los mercados laborales. Claro, permite la inversión. Pero además de eso, ¿cómo responde usted? A tener una población satisfecha y, ojo, a que a través de esa inversión se le garanticen a sus empleados las condiciones. Ojo, mano de obra teóricamente calificada maneja Japón, que de pronto podemos llegar a debatir con lo que pasa, por ejemplo, al interior de la misma China. En ese sentido, entonces, el Estado intervencionista a la búsqueda de externalidades que proporcionar a la economía privada. ¿Cómo? Voy a ver en la oportunidad, y el profesor Humberto lo mencionaba, es entender el negocio. ¿Cómo vemos la oportunidad de comprender a partir de un control del Estado? Claro, es que tampoco podemos dejar solo el mercado, porque ya por allá en economía nos enseñaban que salen fallos. Y por eso el Estado tiene que intervenir a través de una política económica para dar la solución a los fallos del mercado. Eso nos dice la teoría, ¿cierto? Entonces, comprendemos cómo Japón empieza a tener esa acción intervencionista para no controlar, sino revisar que se esté generando el impacto que va a favorecer a ese milagro japonés que se desarrolla después de los años 60 en Japón. La inversión que va a ser clave.
No podemos alejarnos de ese factor fundamental, de lo que implica como tal esa situación de la inversión. Digamos que podemos comprender que para el contexto asiático, y comenzaba la intervención diciendo que Asia es multicultural, Asia no la podemos comprender toda como una región en sí. Nos toca empezar a comprenderla por regiones hasta por estados, ¿cierto? Porque de alguna manera hay diferencias culturales, donde el aspecto religioso, espiritual, el aspecto político se ha tornado distinto. De ahí que estudiar Asia y ver la proyección exterior de Asia nos lleva a comprender la situación por regiones. Lo decía el profesor Humberto, hay gente, lo que hay oportunidad, una C que él decía, es decir, consumo, pero ¿cómo está determinado la acción de ese consumo? ¿Cómo a partir de las prácticas que tenemos nosotros en términos culturales se responde a la misma necesidad de comprender lo que se revisa en Japón? Japón entonces se torna como un entorno clave para la inversión. ¿Por qué? Porque lo tuvo claro desde su configuración como imperio, como Estado. Lo tiene claro a partir de reconocer que de la inversión extranjera se sacan muchos provechos, donde el Estado revisa, controla, analiza y puede comprender la necesidad de llegar a eso que desde la teoría económica que empezamos hablando en esta presentación se implica hacia la innovación, el desarrollo, sin dejar de lado que para un caso puntual en Japón es la conformación de algunos grupos empresariales. Digamos que esa parte como tal para Japón. Bien, un poco de énfasis de esta última ayuda que me parece interesante, ¿no? Voy a volver un poco solo rápidamente. Entonces, hay algo que tiene que ver con el sentido también multicultural. Digamos que hay una tradición que es una tradición confuciana en donde el tema colectivo pasa a ser muy importante. Es algo que, digamos, a nosotros regionalmente se nos hace difícil entender, pero que comparten en algún sentido las culturas asiáticas. Y es la idea de una suerte de antiindividualismo, una visión un poco más colectiva. Yo trabajo por algo, digamos que yo por quién trabajo ese algo, ¿no? La familia, la ciudad, se constituyen un sujeto. Entonces yo puedo entender que trabajo duramente durante mi vida, así no vaya a ver esos resultados, pero en la medida en que colectivamente los vayamos a percibir, hay una cierta trascendencia que hace que su trabajo también tenga esa articulación. Es bastante interesante en las tradiciones. Lo otro que les mencionaba, ¿no? Es el tema de la lealtad. Usualmente se entiende que hay una suerte de tensión entre las clases capitalistas y las clases de los trabajadores. Eso da lugar a la lucha de clases que hemos estudiado muchas veces. Digamos que en Japón ha habido como un sentimiento de lealtad tanto de los empresarios hacia sus trabajadores y viceversa, ¿no? Y respeto y lealtad. Otra vez recuerden la importancia de esa dimensión. Otros aspectos tienen que ver con la altísima propensión al ahorro de los japoneses. Los japoneses en particular ahorran mucho y esos ahorros están en los mercados financieros, es decir, hay una banca fuerte a partir de toda esa situación del ahorro y eso le da un capital a las empresas, ¿no? Ustedes saben cómo funciona el sistema financiero. Entonces, cuando tienes sociedades que ahorran bastante, pues tienes también una capacidad de crecimiento significativa. Y por último, hay una estructura flexible en la dinámica industrial japonesa. Se los mencionaba un poco previamente. Si nosotros vamos a ver, hay una cosa que se denominan los keiretsus. Los keiretsus son herederos de los antiguos saibatsus, que son conglomerados económicos. Esos conglomerados tienen, digamos, grandes capacidades. ¿Qué es lo que hemos entendido? Yo, por ejemplo, digo, necesito financiación, necesito un banco, necesito un sector asegurador, pues yo también puedo tener relaciones estratégicas y hacer parte de un mismo conglomerado de estas unidades para que de esa manera mi negocio pueda salir adelante. Y del mismo modo, una fuerte relación con empresas, pequeña y mediana empresa, que promueve también esa integración. Entonces, interesante para que lo tengan allí en cuenta. Sobre Corea, ahí hay un tema que es bastante interesante. Corea es un país muy aparte. Como ustedes saben, se obliga a abrirse a finales del siglo XIX. Ustedes pueden darse cuenta que es una situación muy común a finales del siglo XIX por la presencia tanto de los británicos, los franceses, los rusos sobre la región, pero en particular por Japón.
Ya nos lo contaba el profe Fabio, Corea es provincia, protectorado de Japón hasta el final de la Segunda Guerra Mundial. Ahora, después de la Segunda Guerra Mundial, Corea tiene un episodio muy difícil, que es la Guerra de Corea. Bien, es una guerra en la que, digamos, Colombia manda un batallón, participamos en esa guerra. De hecho, nosotros tenemos una fuerte relación cultural con los coreanos, precisamente por esa experiencia. Tenemos una relación diplomática muy importante, tenemos formación de militares coreanos en nuestro ejército y viceversa. Hay una relación muy fluida. Pero la guerra de Corea fue, como ustedes lo saben, ese primer gran enfrentamiento derivado de la Guerra Fría, con unas condiciones y con unos saldos terribles. Bien, las Naciones Unidas, digamos, el norte ataca, le va muy bien al norte. De hecho, invade Seúl en la primera parte de la guerra y la gente en la guerra tiene que irse hacia el sur. Se cambia por un tiempo la capital hasta que intervienen las Naciones Unidas, bueno, los países agregados en Naciones Unidas, Estados Unidos, muchos otros de América Latina participamos, el Batallón Colombia, un ala de logística mexicana y otra chilena, que fueron como la participación que tuvimos. Pero después del saldo de la guerra, vemos que estratégicamente los Estados Unidos no pueden decir simplemente dejo este espacio, hay una amenaza permanente de Pyongyang, de Corea del Norte, y por lo tanto hay una intervención muy fuerte de Estados Unidos en el mercado. Además, recuerden ustedes, tenemos la guerra de Vietnam. La retaguardia estratégica que se utiliza en estos casos fue en su momento Corea, lo que hizo que los Estados Unidos tuvieran gran presencia en este territorio para poder luchar esta guerra de Vietnam. Ahora, ¿cuáles son las características y las estrategias de industrialización? Cuando uno mira las estrategias de industrialización, lo que ellos van a hacer es empezar a plantear la necesidad que yo les contaba hace un rato. Ustedes están en unas condiciones precarias, ¿qué hacen? Entonces, ahí hay una necesidad de crear una estrategia de crecimiento. La estrategia de crecimiento va a estar fundamentalmente orientada a industria ligera, ¿bien? E industria de ensamblaje. ¿Listo? Son conscientes de la necesidad de generar esto, ¿bien? Ahí hay un dictador, que es el dictador Park, que va a ser el creador de una cosa que se llaman los planes quinquenales. Ellos empiezan a tener una lógica que es interesante porque los planes quinquenales son tradicionalmente socialistas, pero ellos empiezan una labor de pensar planes quinquenales, pero orientados al capitalismo industrial. Bien, tenemos entonces unas leyes que empiezan a favorecer los criterios de exportación, vamos a tener un sistema normativo que permita esa orientación hacia las exportaciones, y esta va a ser la característica esencial de los 60. Luego llegamos a los 70. En los 70 vemos que empiezan a migrar. ¿Para qué tienes una industria ligera? Pues para tener algo que mencionábamos ahora, el know-how, cómo se hacen las cosas. Digamos, necesitamos ir dando pasos. Lo que pasa es que ellos no se han quedado como estamos dando pasos que eventualmente se darán, sino que necesitamos ir rápido en esa guía de crecimiento. Por eso ustedes ven los altos endeudamientos coreanos. Empiezan una industria pesada. Como les decía, aparece lo que llamamos el conglomerado industrial, que se conocen en Corea como los chaebol. Los famosos Hyundai, Daewoo, Samsung, ¿no? Han escuchado. Estos conglomerados tienen una característica y es que son grandes empresas, y acá hay, digamos, una cosa que es un poco crítica también de Corea, que ustedes quizás han visto en las noticias, y es que muchas veces hay inquietudes sobre la corrupción en algunos de estos campos, etcétera. Pero lo que vemos es que esos chaebols se convierten como en el aliado estratégico del gobierno para generar estos procesos de industrialización, especialmente en industria pesada. Como les decía, empieza primero desde una óptica de sustitución de importaciones, es decir, vamos a consumir esos productos de industria pesada internamente para paulatinamente dar lugar al desarrollo de las exportaciones. Ahora, como les decía, la primera etapa, 60s y 70s, fue muy amplia en términos de los tipos de productos y los sectores desarrollados. Ahí hay una decisión, otra vez, que es estratégica. Yo puedo tener muchas industrias, ustedes saben, ¿no? Yo puedo tener petroquímicas, yo puedo tener industria tecnológica, telecomunicaciones, puedo concentrarme en sectores automovilísticos, puedo concentrarme, por ejemplo, en la producción de calzado, ropa, es decir, hay hay gran variedad de tipos de productos en donde podemos generar procesos de desarrollo industrial, pero ellos toman decisiones estratégicas sobre qué sectores desarrollar, en desmedro de otros.
Bien, ustedes ven que hay ciertas naciones de Asia que se han concentrado, por ejemplo, en producción de ropa. Sí, el caso de Bangladesh, Myanmar, Vietnam. No, ellos tienen una industria mucho más focalizada en la producción de los vestidos. Si quieren, revisen las etiquetas de su ropa y verán que la mayoría se producen en esos lugares. Ahora, ellos, digamos, Corea toma decisiones estratégicas y dice, no me interesa estar en el rango de ropa, me interesa estar en el rango de industria pesada, sobre todo de alto valor agregado, que es el sector tecnológico. Por eso ustedes ven que para los 90 los autos coreanos se vuelven fundamentales en el mercado internacional y vienen a hacerle competencia a los autos japoneses también, sobre todo jugando en algo que es interesante en lo que llamamos comercio intraindustrial, que tiene que ver con productos especializados por la población objetivo. Ellos dicen, ¿a qué tipo de producto debo ir? Yo no voy a producir el Mercedes-Benz, yo no voy a producir el Audi, voy a producir autos que tengan utilidad, que se vendan a buen precio, que sean competitivos en los mercados. Y empiezan a jugar con este tipo de situaciones. Y además los sectores empiezan a tener, digamos, un carácter multimodal bastante interesante. Por eso ustedes ven que Daewoo hay hasta carros y hay electrodomésticos, porque el gran conglomerado financiero se apoya en muchos tipos de productos para que la diversificación pague el costo del desarrollo. Bien, interesante para ellos, lo que ustedes ven allí sobre todo es que hay un crecimiento que en los 80s y 90s llega hasta el 10% anual. Gracias. ¿Qué vemos? Que hay un crecimiento que continúa. Bien, Corea del Sur ocupa en muchas ocasiones el número 1 en el sistema de patentes, es decir, donde más patentes se registran, tiene un desarrollo muy importante en investigación y desarrollo. Bien, y eso pues orienta también su preocupación en política exterior, ¿no? Que es como, bueno, tengo este rol que voy a asumir y sobre todo porque Estados Unidos ha adquirido otros socios estratégicos y va proyectándose de una manera diferente, ¿no? Ya ahí hay un peso que empieza a cambiar sobre esto. Vistos estos casos, hemos preparado también algunos temas de China e India, pero creo que hemos sido como más recurrentes como con estos temas y quisiéramos ir más a esto que es, bueno, crecen estos países, se apoyan en estos modelos, pero ¿cuál es su proyección? Es que lo que vemos nosotros es que hay un primer elemento y es que estos países son ganadores de la globalización. Bien, algunos no lo hemos sido tantos. En el reparto del orden mundial nos ha correspondido más temas de commodities, nos ha correspondido más el tema de recursos, ¿bien? Nosotros, tenemos que en nuestra orientación tenemos una preocupación de esa índole, sin que sea buena o mala. Tenemos que exportar commodities no es malo per se, es qué hago después con los recursos que recibo de esos commodities, cómo proyecto yo ese crecimiento industrial. Pero lo que vemos es que ellos han orientado una política que les favorece. Por eso ustedes ven que estos países promueven estrategias de globalización, pero también empiezan a encontrarse en los foros de la globalización. Un sistema internacional creado muy a partir de las ideas de la Guerra Fría. O sea, el sistema de Bretton Woods, el sistema del Fondo Monetario Internacional, de la Organización Mundial del Comercio, es un sistema, son, digamos lo que llamamos organizaciones internacionales de cuarta generación, que se crearon en el marco de la Guerra Fría, que tenían sobre todo el sistema de Naciones Unidas y que tenía muy pendiente la tensión bipolar. Ahora, miren que ellos empiezan a decir, listo, ¿qué es lo que vamos a proyectar? ¿Cómo vamos a generar una proyección? Entonces, la proyección estratégica de Asia en muchas ocasiones ha estado primero en entender la importancia de comportarse como bloque regional. Vemos que Asia empieza a encontrar que hay un peso significativo en la región y que es importante establecer procesos de integración regionales. Sin embargo, no construyen un modelo de integración arquetípico que fue el modelo de la Unión Europea, sino que establecen sistemas de conferencias y cumbres que les favorece establecer foros internacionales para encontrar estrategias concretas sin los pesos institucionales que existe cuando tú creas instituciones internacionales como la Unión Europea. Es decir, ellos no pretenden hacer un parlamento asiático, sino más bien ser muy prácticos en sus relaciones y construir un sistema de cumbres que les permita orientar esas propuestas. Japón, por ejemplo, es muy importante, digamos que en los 90 llegó a ser el primer donante en ayuda oficial al desarrollo. Es decir, tiene claro el tema de su proyección exterior a partir de la cooperación internacional
en el escenario de ayuda oficial al desarrollo y su rol pues en estas agencias de cooperación. JICA, como ustedes saben, es muy importante. Eso le ha permitido tener un rol dominante también regional. Es decir, tiene una presencia importante en su región y le permite un liderazgo, sobre todo en un escenario en donde otros países han preferido más lo que nosotros llamamos el hard power, la idea de tener armas, de tener armamento, pero Japón ha tenido una decisión pacifista que aparece desde su constitución, desde la Segunda Guerra Mundial, que, digamos, ha dicho, ¿cómo logro ese espacio? ¿No? Entonces, con Japón tenemos un ejemplo muy importante de soft power que pone en esencia cuando realiza estas llegadas, pues, a las dinámicas regionales. Les decía, esos sistemas de cumbres, ese peso regional, pues también ha sido bastante importante en la negociación internacional y ellos han estado bastante involucrados en temas como las reformas de la Organización Mundial del Comercio, reformas de las políticas de la OMPI, la Organización Mundial de Protección de Propiedad Intelectual, en donde han ido, digamos, un poco a decir, bueno, ¿cuál es el carácter de esto? ¿No? Porque la propiedad intelectual es interesante, ya lo hemos visto, pero también es un instrumento en donde los países que tienen un mayor nivel de investigación y desarrollo también pueden frenar procesos de crecimiento y desarrollo para otras naciones. Eso genera fuertes discusiones, lo hemos visto en nuestro país, en el tema, digamos, de variedades vegetales, hay muchas discusiones sobre eso, sobre decir, bueno, listo, ¿cómo vamos a aprovecharlas? ¿Cuáles son los usos industriales? Pero hasta qué punto eso también respeta situaciones territoriales y, digamos, un poco digamos, las lógicas del poder global, ¿no? que estamos observando. Obviamente les decía, organizaciones de esta índole fueron creadas en el marco de la Guerra Fría, en el marco de un poder bastante diferenciado. Cuando tú llegas a la fiesta y llegas con plática, pues es importante también demostrar que tienes una capacidad e incidencia. Quizás, por último, sería importante ver que Japón, digamos, los países asiáticos de estas potencias que estamos refiriendo, digamos, potencias emergentes que estamos refiriendo, han tenido bastante incidencia en regiones en donde Estados Unidos tenía una presencia histórica importante, pero que ha venido desplazando. Por eso ustedes ven que la relación de estos países con África y América Latina es creciente. Digamos que eso es un tema más geopolítico. La gran preocupación de la atención de Estados Unidos con Rusia y posterior, la Unión Soviética y posteriormente Rusia, es el control de una zona que nosotros consideramos la zona del Rimland, es decir, la zona que es adyacente a Rusia. Por eso ustedes ven que la mayoría de acciones bélicas que se realizan por parte de Estados Unidos o de presencia de temas militares tienen que ver con esa zona adyacente. Turquía, Siria, Afganistán, Pakistán, India, Filipinas, ¿bien? En su momento Corea, Japón, porque, digamos, mucha de la política exterior de los Estados Unidos ha tenido como consideración estratégica esa zona. Por eso ustedes ven que estos países han dicho, nuestros intereses no van solo ahí, vamos a fomentar relaciones con América Latina, con África, y en algunos casos una altísima inversión en infraestructura, ¿bien? En particular conocemos iniciativas chinas provocadas sobre todo en ese desarrollo. Pero eso también va a tener un peso significativo en las negociaciones internacionales. ¿Por qué? Porque sobre todo recuerden que la región principal importadora del mundo, especialmente de commodities, es esta región. Entonces, eso también hace que haya un gran peso de esas importaciones y dependencia de muchos mercados. Por eso hablamos en su momento del consenso de Washington, pero posteriormente el que conocemos como el consenso de los commodities, ¿no? O sea, hoy hay también un peso relativo importante de la región que crea esta visión. Frente a lo que decía el profesor Humberto, en términos económicos, es de rescatar también en el contexto asiático y en esa convicción de las cumbres, de organizaciones, el papel de ASEAN. La proyección exterior de Asia también se impacta frente a cuál es la importancia estratégica que cumple la Asociación de Países del Sudeste Asiático. Como lo hemos dicho, recordar que estamos viendo la acción de que esta región pues domina el comercio global, ya lo decía pues Humberto, ¿cierto? Consumidor, pero también productor. ¿Hacia dónde se va direccionando en términos generales el comercio de esta región? Lo vemos Europa, lo vemos África como plataforma para llegar al mercado europeo, pero más allá de eso, miren que este sistema de cumbres, de convenciones, de no llegar a establecer un proceso fuerte de integración, se enmarca en algo clave que es el punto de partida de comprender la importancia hoy de Asia y es el aspecto de la seguridad regional. Comprender, por ejemplo, ASEAN, que se ubica en esta región crucial
en términos geopolíticos para comprender el impacto comercial de la región, también implica quiénes están allí y por qué es tan importante mantenernos en ese aspecto como tal de seguridad regional, como un bloque con algunos aspectos claves de comprender qué es la región que tenemos que propender para mantener una seguridad. Una seguridad entendida en qué pasa en la región, conflictos latentes, situaciones políticas, pero que no dejamos de lado la esencia misma de esa inversión que se busca como tal y como le decía el profesor Humberto, y con eso termino, a partir del fortalecimiento de un sistema financiero. Muchas gracias. No sé si de pronto tienen alguna pregunta, duda, reflexión. Sí. A ver si lo logré. Tú dices como que las guerras, las intervenciones sean más tecnológicas que ejércitos, no, no sé. Tú dices, por ejemplo, lo que estamos experimentando en la atención, por ejemplo, con el desarrollo de la 5G, nuevas tecnologías, y que eso termine, digamos, en ciertas confrontaciones. Digamos que evidentemente lo veíamos al comienzo de la charla, que tiene que ver con el componente de innovación tecnológica. Nosotros vemos que nuestras naciones en general están en carreras tecnológicas. ¿Por qué? Porque cada innovación es la que permitirá, digamos, acceder a ese mercado, llevar la ventaja del mercado. Antiguamente nosotros veíamos que esos procesos de formación se quedaban en ciertas naciones, principalmente europeas. Europa o Estados Unidos tenían unos ritmos más acelerados porque es donde primero se concentró, digamos, una visión muy formal de la investigación y el desarrollo. Paulatinamente lo que hemos visto es que hay una concurrencia de más actores en esas dinámicas, ¿no? Lo veíamos ahorita. Cuando hablábamos de patentes, por ejemplo, Japón, Corea desarrollan muchísimas patentes, tienen un sistema muy fuerte de producción intelectual. Y estamos hablando también, por ejemplo, en la misma región, Singapur, por ejemplo, tiene también un desarrollo significativo de esa índole. También en los temas de ecosistemas, competitividad, ¿no? Entonces, desde luego hay una lógica en la cual el peso de ese desarrollo tecnológico va a ser muy importante en la configuración de las potencias, ¿no? Ahí está. Ahora, no significa esto que no desaparezca el componente bélico o ese hard power del que hablábamos, sino que las naciones entienden que tienen que buscar estrategias por las cuales construir esas relaciones, ¿no? Evidentemente en una región tan compleja como la de Asia y en la que estamos hablando, pues hay muchos intereses, ¿bien? ¿Cómo han logrado muchas de estas naciones salir avantes y evitar, digamos, ese control militar por otros, estableciendo ese hard power, ese soft power o ese smart power, como algunos le han llamado, tratando de buscar también esas otras relaciones? Tengo una relación económica. Si yo tengo una relación económica contigo, soy socio comercial tuyo, cooperamos, tenemos una relación fuerte. Recuerden lo que hablaban, ¿no? Digamos, sobre todo las comunidades de esta región buscan relaciones de cooperación durables, pues es menos susceptible que yo haga la guerra a alguien que es mi socio. Eso, digamos que es una tesis que en relaciones internacionales he trabajado mucho y es la idea de que las democracias no hacen la guerra entre sí, un poco las ideas clásicas de eso, vamos, de la idea del proyecto liberal. Obvio, estos desarrollos generan tensiones, ¿sí? Porque son carreras también en torno a esas tecnologías. Creo que es interesante porque habrá un desarrollo, pero pues finalmente hay un componente pues bélico militar pues que sigue siendo importante en las relaciones,
aunque muchas veces los instrumentos son de otra índole. Por ejemplo, lo que vemos en la tensión Ucrania-Rusia, ¿no? O sea, hay una tensión, pero los instrumentos no son únicamente militares, también hay instrumentos, digamos, de sanciones económicas, bloqueos que juegan de lado y lado, ¿no? Creo que de pronto respondí algo a tu inquietud. No sé si hay alguna otra. Ah, perdón. Profesor Humberto, efectivamente las guerras se transforman, van evolucionando a partir de las amenazas que se van presentando. Sí, la seguridad avanza porque las amenazas mutan, se transforman, sin dejar de base lo clásico que responde a la esencia misma de lo bélico. Entonces, lo tecnológico, con esas guerras de tercera, cuarta generación que hoy impactan en términos de seguridad internacional, pueden estar presentes en la región, sin desconocer que la situación clásica del enfrentamiento entre ejércitos sigue estando vigente y es latente en cualquier contexto, priorizando la visión teórica de que la relación comercial minimiza el riesgo de un conflicto en estos términos de guerra como tal. Era como para hacer un comentario, pues primeramente el PIB de Japón, pues casi el 70, sí, 70% se compone en el sector de servicios. Y pues eso lo podemos ver reflejado en sus diversas industrias que están muy especializadas. Por ejemplo, leía y decía que la industria automotriz es muy desarrollada porque para desarrollar un auto se necesitan diversas piezas, ¿no? Desde el caucho, desde el motor y a partir de eso se tiene que construir una industria fuerte y con harto como desarrollo de capital humano y también de innovación. Entonces, pues eso ha permitido que Japón pueda exportar al mundo este tipo de servicios y bienes de capital, de intensivo capital humano. Y pues esto ha dejado que, pues, por ejemplo, en el PIB, la participación de agricultura es del 1%, sabiendo que la región de Japón, pues, su condición geográfica no es muy favorable hacia la agricultura, por lo que tenga que ser muy dependiente a las importaciones de estos bienes. Entonces, pues, un llamado pues, a los empresarios y a los futuros empresarios es que acá tenemos el potencial del sector agrícola, pero no es quedarnos en exportar aguacates solamente, sino darle un valor agregado, como se decía en la conferencia esta mañana, que se vea innovador para los consumidores japoneses y que podamos generar un poquito más en nuestro producto exportado para este mercado, pues de mucho potencial debido a que pues los ingresos de un japonés son pues son altos, o sea, el poder adquisitivo es alto y pues para poderlos gastar en estos bienes. Y si yo tengo otra pregunta y es, el japonés, el Estado japonés está altamente endeudado y esto porque no ha afectado, por ejemplo, en su promoción de la política social, ¿no? Porque la población de allá cuenta con un alto nivel de vida en temas de transporte, de vías y pues de otros servicios, educación, salud, como esto no ha generado alarma pues internacional. Bueno, yo creo que ahí hay un tema, digamos, que termina siendo de política macroeconómica. ¿Cuál es la decisión de endeudamiento? Recuerden que para nosotros en América Latina uno de los grandes momentos de crisis fue la crisis de la deuda. La declaración de la moratoria de la deuda crea un entorno macroeconómico muy inestable y hace que se tomen una serie de medidas trascendentales que conocemos como las políticas de ajuste estructural, que provenían en su momento orientadas por el Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial. Digamos que regionalmente esa situación provocó una serie de medidas que se incorporan en los gobiernos y que son recurrentes. Por ejemplo, nosotros tenemos lo que llamamos la regla fiscal. Digamos que hay unos cupos de endeudamiento que el gobierno se puede permitir y otros, digamos que superado ese tope, pues está mal visto. Una perspectiva muy monetarista de cómo se lleva la política macroeconómica. A mi juicio, sin ser un experto, digamos, en macroeconomía japonesa, digamos que hay una comprensión del peso de la deuda para el sostenimiento del mismo sistema. Es decir, se puede tener un poco más de tolerancia con la deuda, entendiendo que la deuda sea transformada en inversión productiva. Eso, digamos que depende obviamente de la observación, ¿no? Creo que ahí hay una relación que es importante, sobre todo, ustedes saben que Japón sufre un proceso de desaceleración
económica, sobre todo desde los 90. Entonces, eso también genera una serie de preocupaciones sobre la calidad de vida, sobre el consumo, sobre estos temas. Yo creo que puede sortearlo también desde esa perspectiva, ¿no? Podemos generar unos tipos de endeudamiento, podemos tener una lógica de esta índole, comprendiendo que también tenemos unos músculos financieros significativos. Un poco, estamos simplificando el asunto, pues un poco como comprender el flujo de caja. Es decir, un poco, sí puedo tener un alto cupo de endeudamiento, pero puedo manejar la deuda, puedo, digamos, evitar que se me convierta en un problema por el flujo que estoy teniendo de importaciones y exportaciones, ¿no? Cuando tienes una balanza comercial como la japonesa, pues te puedes permitir, digamos, un poco más de holgura frente a eso. Pero digamos que esa es una visión muy aproximada sin haber hecho una lectura muy profunda de la dinámica macroeconómica. Pues desde el chat están preguntando que si hay algún comentario sobre el papel de Yukichi Fukusawa en el Japón moderno. Bueno, yo trabajo en el tema de seguros internacionales y reaseguros y tema bancario. Y uno de los grandes aspectos de venir a Colombia ha sido porque Colombia es muy estable financieramente. Pero desafortunadamente Japón sigue siendo el que es demasiado em, como pegado a la vieja escuela. Y el tema bancario está cambiando mucho el tema de criptomonedas, de manejos de redes, de, bueno, el Bitcoin, bueno, más que el Bitcoin, es el blockchain para poder hacer transacciones internacionales. Y el seguro y el reaseguro en temas internacionales está basado en esto porque el gran movimiento de capital se está manejando a través de cautivas eh, fuera del país. ¿Realmente puede pasar algo para que esto cambie con Japón? O sea, ¿o Japón no está pensando? ¿O cómo está el tema de pronto de cambiar la parte financiera, el manejo de criptomonedas en Japón? Lo que yo entiendo es que sigue siendo muy, muy tradicional. ¿Puede cambiar? ¿Hay algo que esté de pronto pasando? Vuelvo un poco a mi juicio sobre el tema, y es, el sistema financiero internacional tiene unas características en donde hay una procura, digamos, de aumentar el flujo financiero y aumentar los recursos. La lógica de las criptomonedas en general encara esa movilidad, ¿no? O sea, ¿cómo puedo crecer? Sin embargo, un poco en la visión histórica, uno quedaría como creyendo que unas apuestas de estas se mantienen en obviamente un nivel más de riesgo, ¿no? El capitalismo japonés, lo veíamos hace un momento como en sus características, apela un poco también a sus valores culturales, a sus temas más, digamos, de su cálculo racional, y es probable que eso, pues obviamente genere una resistencia. De hecho, nosotros lo hemos visto en esta dinámica, pues como muy acelerada que hemos tenido con esto. El desarrollo de los instrumentos, digamos, de las criptomonedas, de los blockchain, tiene un ritmo que los estados no han logrado tampoco como comprender. Obviamente tú estás en el sector bancario eh, y es una revisión que se ha hecho. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, en la misma Superintendencia Financiera de Colombia, hay mucha perplejidad, porque va a un ritmo esto y va a otro sobre los caracteres que puedan tenerse. Entonces, en ese sentido, quizás un poco en esta observación muy somera de lo que hemos visto más desde esa perspectiva histórica, creería yo que hay como una espera a que esos desarrollos se den mayores, pues precisamente por la volatilidad del sector. Creo yo que hay, digamos, obviamente hay un sector moderno, tecnológico, que es como consciente de esto, pero hay naciones que privilegian más el tema individual y la competencia, siendo menos garantistas como con eso, pero creo que Japón está bien. Tendrá un tiempo más para observar la evolución de esos sectores. En esa situación tradicional hay que mirar
¿Cuál es ese papel de esos grupos empresariales, de esos conglomerados que de alguna manera se materializan en Japón? Lo mencionábamos ahorita, que ha sido un punto clave de su desarrollo. Son tan tradicionalistas, tan nacionalistas, que implica cuál va a ser ese, digámoslo, ese músculo financiero que implica los conglomerados, los keiretsu, que aportan y que generan un respaldo muy importante para el Estado, uniéndonos a lo que nos decían por acá, de ese factor de inversión. Va transitando, también lo veo desde mi punto de vista, que no, obviamente no estoy allí en ese sector, pero implica también la tradición misma de esos conglomerados, cómo lo van a asumir, cómo van a generar esa inversión. Una de las características del sistema bancario es que hay una fuerte regulación estatal. De hecho, cuando nosotros vemos la dinámica de las crisis del 98 y 2008, una de las defensas, digamos, del sistema fue su hiperregulación. Digamos que eso no lo hizo tan volátil como lo que ocurre en otras economías. Entonces, creo que es un valor agregado para ellos el contar con esa regulación, con esa protección, sobre todo en escenarios, reitero, tan volátiles del sistema financiero internacional.